Saludos, exploradores de las Sagradas Escrituras. Hoy nos adentramos en uno de los relatos más crudos y fundamentales de la historia humana. Dejamos atrás el idílico Edén para presenciar el nacimiento de una nueva era, una era marcada por la lucha, el trabajo y, tristemente, la sombra del pecado. Tras su expulsión del paraíso, Adán y Eva se enfrentaron a un mundo indómito, un mundo que exigiría sudor y esfuerzo para ofrecer sus frutos. La promesa de una descendencia que redimiría su transgresión era lo único que iluminaba su camino. Y en medio de esa esperanza y esa dificultad, el primer grito de un recién nacido resonó en la tierra. Un evento que, si bien trajo alegría, sembraría también la semilla de una tragedia sin precedentes, un eco que aún resuena en los anales de nuestra existencia. Prepárense, porque la historia del primer hijo de la humanidad está a punto de revelarse. Y así fue que Eva, la madre de todos los vivientes, concibió y dio a luz a su primogénito. Un parto que, según la sentencia divina, vino acompañado de dolor y angustia. Pero al ver a su hijo, una exclamación de asombro y quizás, de esperanza, brotó de sus labios: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y llamó su nombre Caín. Caín, un nombre que resonaba con la idea de posesión, de algo obtenido, de una nueva vida en un mundo desolado. Él fue el primero en respirar el aire de una tierra que ya no era paraíso. El primero en sentir la dureza del suelo bajo sus pies, el calor del sol sin la sombra protectora del Edén. Adán y Eva lo criaron, le enseñaron los rudimentos de la vida fuera del huerto, y vieron en él la promesa de un futuro, el inicio de una nueva generación. No mucho tiempo después, Eva volvió a concebir, y esta vez, dio a luz a otro hijo. Su nombre fue Abel. Y con el nacimiento de Abel, la familia de Adán y Eva creció, añadiendo una nueva dinámica a sus vidas. Caín y Abel, hermanos, pero con destinos y temperamentos que pronto se revelarían distintos. Mientras Caín, el primogénito, se inclinaba hacia la labranza de la tierra, esforzándose por arrancar sustento del suelo que había sido maldecido, Abel, el menor, encontró su vocación en el pastoreo de ovejas. Cada uno dedicó su vida a su oficio, trabajando bajo el sol, conociendo los ritmos de la naturaleza y las demandas de sus respectivas tareas. La tierra y el ganado eran sus mundos, sus responsabilidades. Y en el cumplimiento de estas labores, se acercaban a un momento crucial de su historia. Con el paso del tiempo, y como era costumbre en aquellos días, llegó el momento de ofrecer un sacrificio al Señor. Era un acto de devoción, un reconocimiento de la soberanía divina y una expresión de gratitud por las bendiciones recibidas. Caín, como labrador, trajo de los frutos de la tierra su ofrenda. Seguramente, seleccionó los mejores productos de su cosecha, aquellos que representaban su arduo trabajo y el esfuerzo invertido en cada siembra y cada recolección. Los presentó ante el altar, esperando la aprobación divina, confiado en que su labor sería reconocida y aceptada por el Altísimo. Era un momento solemne, cargado de significado, donde la fe se manifestaba a través de las obras de sus manos. Por su parte, Abel, el pastor, también se preparó para su ofrenda. Y él, con un corazón sincero y una devoción aún más profunda, trajo de los primeros nacidos de sus ovejas y de la grosura de ellas. No eligió cualquier cordero, sino los primogénitos, lo mejor de su rebaño, aquellos que representaban el inicio de su prosperidad. Y no solo los primogénitos, sino también la grosura,
que simbolizaba la parte más rica y preciada del animal. Abel no retuvo nada, ofreció lo más valioso, lo más significativo para él. Su acto de adoración fue un reflejo de su corazón, un acto de fe y obediencia que trascendía la simple formalidad. Y la diferencia entre las dos ofrendas no pasó desapercibida. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. La Biblia no nos detalla la forma de esa mirada, pero podemos imaginar un signo de aceptación, quizás un fuego que consumió la ofrenda, o una sensación de divina presencia que solo Abel pudo percibir. El corazón de Abel, humilde y generoso, había resonado con la voluntad divina. Su sacrificio, ofrendado con fe genuina y lo mejor de su haber, fue aceptado. Una bendición se derramó sobre él, un reconocimiento de su rectitud ante los ojos del Creador. Esta aceptación, sin embargo, tendría un efecto devastador en el corazón de su hermano, sembrando la semilla de la envidia y el resentimiento, preparando el terreno para una tragedia inminente, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. La Biblia no nos detalla la forma de esa mirada, pero podemos imaginar un signo de aceptación, quizás un fuego que consumió la ofrenda, o una sensación de divina presencia que solo Abel pudo percibir. El corazón de Abel, humilde y generoso, había resonado con la voluntad divina. Su sacrificio, ofrendado con fe genuina y lo mejor de su haber, fue aceptado. Una bendición se derramó sobre él, un reconocimiento de su rectitud ante los ojos del Creador. Esta aceptación, sin embargo, tendría un efecto devastador en el corazón de su hermano, sembrando la semilla de la envidia y el resentimiento, preparando el terreno para una tragedia inminente. Pero a Caín y a la ofrenda suya no miró con agrado el Señor. Y Caín se ensañó en gran manera, y decayó su semblante. La desaprobación divina golpeó a Caín como un rayo. Su rostro se oscureció con la ira y la frustración. ¿Por qué la ofrenda de su hermano había sido aceptada y la suya no? El orgullo herido, la envidia que comenzaba a carcomer su alma, lo consumían. No hubo un examen de conciencia, no hubo un intento de entender el porqué de la desaprobación. En lugar de buscar la humildad o el arrepentimiento, Caín se dejó llevar por la ira, permitiendo que la amargura se apoderara de su corazón. La oscuridad comenzaba a extenderse en su interior, una sombra que eclipsaría la luz de la razón y la fraternidad. Y entonces, en medio de la agitación de Caín, el Señor Dios le habló. Una voz llena de sabiduría y advertencia, un llamado a la reflexión y al cambio. ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Una verdad profunda se reveló a Caín. El problema no era la ofrenda en sí, sino el estado de su corazón. El Señor le ofrecía una oportunidad para corregir su camino, para dominar el mal que ya acechaba su alma. Pero el pecado, como una bestia agazapada, estaba listo para devorarlo si no ejercía su dominio sobre él. La elección era suya, la responsabilidad, personal e ineludible. Pero Caín no escuchó la advertencia divina. La ira y los celos lo cegaron. En lugar de reflexionar sobre sus acciones, en lugar de arrepentirse y buscar el favor de Dios, su resentimiento se profundizó, volviéndose contra aquel que había sido aceptado, su propio hermano. La envidia, esa emoción corrosiva, había arraigado en su corazón y se había transformado en un deseo oscuro. El pensamiento, impulsado por la amargura, se convirtió en una intención macabra. La fraternidad, el primer lazo de sangre entre humanos, estaba a punto de ser brutalmente rota por la mano de aquel que se había dejado dominar por la iniquidad.
Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. El primer acto de violencia entre humanos, el primer homicidio en la historia de la humanidad. El arma, la forma, la brutalidad del acto no se describen, pero el resultado es ineludible. La sangre inocente de Abel empapó la tierra, el eco de su último aliento se perdió en el viento. Caín, el primogénito, el que había sido recibido con esperanza, se convirtió en el verdugo de su propio hermano. Un acto inimaginable, una traición a la sangre, una transgresión que resonaría a través de los siglos, marcando el inicio de la violencia y la injusticia en el mundo. Después del horrendo acto, el Señor volvió a hablar a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? La pregunta, nuevamente, no por ignorancia, sino para confrontar a Caín con su terrible pecado. Y Caín, con una insolencia y una frialdad escalofriantes, respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Una mentira descarada, una negación rotunda de su culpa y de su responsabilidad. Pero la verdad no podía ser ocultada de los ojos del Creador. La tierra misma, testigo silencioso del crimen, clamaba por justicia. El velo de la inocencia, que ya se había desgarrado en el Edén, fue ahora destrozado por completo por la mano de Caín. Y la voz del Señor resonó con una autoridad inquebrantable: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. La sentencia fue terrible. La tierra, que Caín había trabajado con tanto esfuerzo, ahora le negaría su fruto. Sería un vagabundo, un errante sin hogar, condenado a una vida de soledad y desamparo. El castigo fue directo, una respuesta a la magnitud de su crimen, una marca imborrable en su existencia. Caín, al escuchar su condena, exclamó: Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y cualquiera que me hallare, me matará. El peso de su transgresión, la magnitud de su soledad, lo abrumaron. Temía por su vida, temía la venganza de aquellos que lo encontraran. Era el inicio de una vida de exilio, una vida marcada por el miedo y la culpa. El hombre que había matado a su hermano, ahora temblaba por su propia existencia, una cruel ironía del destino forjado por sus propias manos. Pero el Señor, incluso en medio del juicio, mostró una misericordia sorprendente. Para evitar que cualquiera que encontrara a Caín lo matara, el Señor puso señal en Caín. La Biblia no especifica la naturaleza de esta señal, pero era un signo visible, una marca que lo protegería de la venganza de otros. Una muestra de que, aunque el pecado tenía sus consecuencias, la vida de Caín, a pesar de su crimen, aún era preciosa a los ojos de Dios. Un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la gracia divina podía extenderse. Era una protección, pero también un estigma, un recordatorio constante de su transgresión. Y así, Caín salió de la presencia de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Un exilio voluntario y forzado a la vez. Lejos de la presencia divina, lejos de su familia, Caín comenzó una nueva vida, una vida de errancia y soledad. Aunque la historia de Caín es una de violencia y transgresión,
También es una de las primeras lecciones sobre las consecuencias del pecado y la importancia de la responsabilidad personal. Desde Caín, la humanidad ha luchado con la oscuridad de la envidia, la ira y la violencia. Pero su historia también nos recuerda la constante presencia de la gracia divina, incluso cuando el castigo es merecido. La herencia de Caín, trágica y compleja, sentó las bases para el desarrollo de la civilización, marcada por la dualidad del bien y del mal que sigue definiendo nuestra existencia.